Ok, comencemos entonces a repasar nuestros versículos de memoria. El primero de Juan 15:5 y hoy vamos a ver en el estudio que estos se van a traer otra vez a colación. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es una promesa, ¿verdad? Lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 30, entonces encontramos las palabras de Jesús que habla de sí mismo y nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Allí está precisamente la clave para él y la clave para nosotros también. Romanos 5:20, esto viene del segundo capítulo que estudiamos, y habla de pecado y gracia. Y dice que la ley entró para que el pecado abundase, no para que creciera, no para que hubiera más pecado, sino para que nosotros nos diéramos cuenta de cuán pertinente es el pecado y cómo abunda dentro de nosotros, aunque nos hayamos estado engañando a nosotros mismos pensando que estamos bien y que somos muy buenos. Entonces, la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, sobreabundó la gracia. Así que en realidad la ley entró para que la gracia abundara, para que necesitáramos el favor de Dios y lo reconociéramos y lo aceptáramos, lo recibiéramos con todo gusto. Luego entonces pasamos al versículo en Filipenses 2, 5 al 8, donde nos muestra la clase de mentalidad, la clase de actitud que tuvo Cristo, así como también cómo se despojó de sí mismo para poder ser igual a nosotros y poder salvarnos. Así que repitamos, por favor, Filipenses 2, 5 al 8, y nos dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora entonces tenemos como un resumen y dice, y hallado en la condición como hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto para despojarse de su divinidad y ser como nosotros, con el propósito único de poder alcanzarnos a nosotros y sacarnos del pecado. Gloria a Dios por su gran amor. Entonces ahora llegamos a la sección donde ya vamos a comenzar el capítulo mismo en que estábamos antes, el título del capítulo, y estamos en el capítulo 3. Les he dado una tregua para que puedan tener tiempo de aprenderse también Filipenses 2, 5 al 8. Así que no hemos escogido ningún otro versículo de memoria, pero sigan trabajando, sigan haciendo el papel de permitir que las palabras pasen por su mente. Así como hace unos 30 años que existía el 8-track. ¿No? Lo ponía uno y ese seguía y seguía y seguía y pasaba y pasaba. Asimismo, permitir que estas palabras pasen por nuestro cerebro para que se queden allí y al quedarse nos trae la transformación. Lo mismo que hizo en Cristo hace en nosotros. Entonces este capítulo se llama El regalo en Cristo y la vez pasada habíamos llegado a la página 47. Así que vamos allá, la página 47. Estábamos hablando de Cristo como sumo sacerdote. Y en Hebreos 7:26 habíamos leído que porque tal sumo sacerdote nos convenía.
Y estudiamos allí para terminar que esa palabra convenía encierra una gran cantidad de significados y características que nos ayuda a entender mejor qué fue lo que Cristo hizo, cómo fue que se adaptó a nosotros para ser nuestro sumo sacerdote, para que allí diga que nos convenía. Al final habíamos leído la traducción hecha por Matthew Poole en las anotaciones en inglés sobre la Santa Biblia. Y su traducción, incluyendo todas estos significados de la palabra convenía, entonces leemos de esta manera. Y dice, tal fue el Dios hombre, el Mesías y sumo sacerdote del Evangelio, quien fue conveniente, congruente, adecuado, útil y necesario para nosotros, culpables, sucios y miserables pecadores, con respecto a nosotros mismos, desesperados e indefensos, y que no podemos acercarnos a Dios sin ser consumidos. Y a menos que tengamos una persona que pueda manejar o administrar nuestra causa con Dios, estamos perdidos para siempre. Para ello es Él aceptable y necesario, quien solo puede ayudarnos y salvarnos. Nuevamente, entonces, con esto en nuestras mentes podemos empezar ahora a desarrollar el resto de este concepto. En la página 48, entonces, leemos. A medida que experimentas tus tentaciones, Cristo es tentado. Cuando sientes miedo o cuando tienes dudas o cuando eres feliz, cuando estás triste, Él está sintiendo miedo, duda y tristeza. No existe ni una sola partícula de tu experiencia que no sea parte de su experiencia propia, ya que Él se hizo tú, Él se hizo yo. Y Él era tú hasta el fondo de ese abismo donde caíste. En esa vida miserable que tú mismo creaste para ti, Él estaba también allí contigo. Es cierto, Él no pecó, ni fue hallado engaño en su boca, pero tú sí pecaste, nosotros pecamos. Engaño fue encontrado en nuestra boca. Y es por eso que Él exclama, mi corazón me falla. Eso se encuentra en Salmos 40:12. No es porque Él lo hubiera hecho, sino porque tú lo hiciste, yo lo hice. Y a causa de que Él se hizo tú y se hizo yo, Él sufre lo que tú sufres y lo que yo sufro. Tu desdicha es su desdicha. Tu miseria, Él ha hecho que sea la suya propia. Tu pobreza es de Él. Tu ceguera, Él la posee. Y tu desnudez, Él la carga. Como está escrito en Mateo 27:35, mientras Él colgaba de la cruz, dice, repartieron entre sí mis vestiduras. Desnudo allí cargando nuestra desnudez. Quiero también regresar a la aclaratoria que el autor hizo en cuanto a expresarse de esa manera o enseñarnos de esta manera como Cristo se hizo yo, se hizo tú, se hizo cada uno de nosotros. Para esto él aclara lo siguiente. No está aquí diciendo el autor que llegamos a ser Cristo, nosotros, ni que Cristo pierde su identidad personal en nosotros. Es un misterio cómo dos individuos pueden habitar la misma vida tan perfectamente que la ley mira a una persona y ve a la otra. Y cómo también pueden compartir las experiencias de la vida uno del otro. Sin embargo, esta verdad es fundamental para el Evangelio. Además, esto se aclara mediante la lectura continua que vamos a tener en las siguientes páginas, en las 50, 129, 130, etcétera, otras páginas del libro. Ahora termina esa aclaratoria con una cita del libro Ministerio de Curación, página 329. La voy a leer y luego voy a regresar a una pregunta que se había hecho.
La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos tampoco destruye la personalidad de ninguno de los dos. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. La pregunta se había hecho que en uno de los libros que alguien estaba usando del Ministerio de Curación en español, no lo había encontrado en la página 329, porque existen diferentes ediciones del libro. Hay algunos en rústica, hay algunos en que el tipo de la letra se pone más grande, en otros más pequeños, etcétera. Así que yo investigué y esta es la información que tengo para ustedes. El capítulo, los capítulos no tienen número, pero tienen título. Y es el capítulo titulado El verdadero conocimiento de Dios. En ese capítulo lo van a encontrar. Ahora, en cada capítulo hay secciones, subsecciones. Está bajo la sección o subtítulo El carácter de Dios revelado en Cristo. Espero que con esas indicaciones ustedes puedan encontrarlo en el libro que ustedes tienen. ¿Ok? Seguimos entonces ahora la lectura. Jesucristo se hizo tú. Estar en Cristo Jesús es creer esto. Si no lo creemos, no estamos en Cristo. Con todo y que Él quiere y con todo lo que ha hecho y con todo lo que ha provisto, no vamos a estar en Él a menos que lo creamos. Sigo leyendo. Porque al creer esto, entiendo que siendo yo, Él vivió una vida perfecta. Y en Él, yo vivo esa misma vida perfecta porque Él fue yo mismo. Así como tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, ya lo repetimos en Juan 15:5, ¿verdad? Así como tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, Él tampoco podía hacer nada por sí mismo. También sabemos dónde dice eso, en Juan 5:30, ¿verdad? Fue rodeado de enfermedades como resultado de participar del cuerpo de esta muerte. Y al igual que tú y yo, que somos incapaces de hacer las cosas que queremos hacer, de la misma manera, Él dependió de Dios para que obrara en Él, tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. Como era tentado, Él fue tentado, pero Dios en Él venció la tentación. Y esto, de paso, se va a ampliar más a medida que avancemos en nuestros estudios. Pero mi esperanza es que vayamos captando el pensamiento. ¿Cómo es que Cristo es mi sabiduría? Leemos en 1 Corintios 1:30, donde se nos dice precisamente eso. 1 Corintios 1:30 es el último, el penúltimo versículo de ese capítulo. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él, por medio de Dios, Dios el Padre, nos es hecho Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios por eso. Por causa de que Él fue dado, ¿sí entendemos eso de que Cristo fue dado a nosotros? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿verdad? No nos lo prestó por un cierto tiempo, sino que nos lo dio, ¿verdad? Completo. Él fue dado, Dios lo llenó de toda su plenitud. Y todo lo que le fue dado a Él, le fue dado como nosotros. Ruego a Dios que podamos comprender lo que estamos meditando aquí. La justicia de Cristo es mi justicia porque Él se hizo yo. Y como yo, dependió de su Padre y así vivió una vida perfecta, una vida justa. Quiero parar allí para una aclaratoria más, para profundizarnos un poco más en lo que está diciendo allí. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos. Janet lo va a poner en la charla también, así que si lo quieren leer de allí bien pueden, pero si tienen sus Biblias, vayan allá, con eso pueden subrayar, pueden hacer notas como quieran para aprender mejor. Romanos capítulo 5, versículos 6
8 y 10. Y les voy a advertir una cosa, que allí van a ver unos adjetivos que se refieren a nosotros y que no van a sonar muy lindos. No son muy bellos, no son muy elogiosos, ni halagosos, halagüeños. Se me está olvidando el español. Bueno, capítulo 5 de Romanos, versículos 6, 8 y 10. Comienzo entonces con el versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, débiles, eso es lo mismo, ahí va el primer adjetivo, flacos, débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Nosotros también. Ya llevamos 2, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, ahí está el tercero, Cristo murió por nosotros. No se esperó a que dejáramos de ser pecadores primero para luego decir, oh, ahora sí voy a ir por ellos, ahora sí voy, porque por lo menos valen la pena. No, no valíamos la pena para nada. Éramos débiles, éramos pecadores y éramos impíos. Ahí fue cuando Cristo vino. Ahora vamos al versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios, así que ahí está el cuarto. Éramos enemigos de Dios, no solamente enemigos uno de los otros, sino enemigos de Dios mismo. No suena lindo lo que éramos, ¿verdad? Pero dice que si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quería que leyéramos esto porque quería enfatizar lo que estábamos leyendo allí en ese párrafo. Generalmente decimos, y sí está correcto en lo que se dice cuando decimos que Cristo nos salvó con su sangre, que hemos sido salvos por la muerte de Cristo, que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, pero entonces digo yo, si así fuera y eso fuera todo, ¿no podría Cristo haber venido el jueves y haber sido arrestado el jueves por la noche, haber sido llevado delante del concilio y todas las otras cortes donde lo llevaron? El viernes lo hubieran podido crucificar y el viernes por la tarde lo hubieran bajado, lo hubieran metido en el sepulcro y hubiera pasado el sábado allí y el domingo por la mañana se hubiera levantado y hubiera regresado otra vez al cielo a su Padre y hubiera muerto por nosotros y nos hubiera salvado, ¿verdad? Entonces aquí continuó la pregunta que comencé. Si él hubiera podido hacer eso, nos hubiera salvado, entonces ¿para qué vino como bebé y vivió 33 años y medio aquí? Si para salvarlo lo que necesitaba era morir, ¿para qué vino a vivir aquí? Eso fue lo que acabamos de leer allí en Romanos 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados. ¿Cómo fuimos salvados? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque su vida es tan importante como su muerte para nuestra salvación, porque su vida la vivió como tú, su vida la vivió como yo, y habiendo vivido nuestra vida en su carne, en su sangre, que es la misma carne y la misma sangre mía, así fue como obró la salvación por nosotros. ¿Y qué decimos a esto, mis hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora regreso a la mitad de ese párrafo donde estábamos. Dice, la justicia de Cristo es mi justicia porque Él se hizo yo. Y como yo, dependió de su Padre, así vivió una vida perfecta, una vida justa. Pero esa vida que vivió, fue mi vida. Y aquí es donde llegamos a comprender que por eso su justicia, la justicia de Cristo, es mi justicia. Pero esa justicia no es mía porque Él me la haya dado o porque Él la haya obrado, sino porque Dios se la dio a Él y Él entonces la vivió
en mi carne y mi sangre. Por eso la justicia de Cristo es mi justicia, que es la justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Seguimos ahora en la página 49. Con nosotros, él vivió nuestra vida miserable y, amigos míos, les puedo decir que no hubo ni una sola persona en todo este vasto mundo que no estuvo en Cristo Jesús. La mayoría no lo creerán y mucho menos se beneficiarán de ello. Él fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Eso abarca a cada ser humano, a cada que alguna vez haya nacido en este mundo. Él fue tentado en todo punto como fueron ellos tentados. Vivió la vida de cada persona en este mundo, pero al vivir la vida de ellos, él, Jesús, hizo las cosas correctas del principio hasta el final, añado yo. Por lo tanto, si ellos quieren, si ellos se lo permiten, ellos pueden poseer esa vida. Así que conmigo, Jesús vive esa vida miserable que me lleva hasta el punto donde puedo exclamar: oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no es ese el mismo gemido de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro que sí es el mismo gemido. Él sentía la carga y se quería deshacer de ese cuerpo de muerte que llevaba ya por ti y por mí. Y por eso clamó de la misma manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa ley nos mata, nos entierra, nos asesina. Y allí vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Por favor, regresen y estudien todo el capítulo otra vez, que estamos aquí casi terminando. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, hecho para ser hueso de tus huesos y carne de tu carne, hecho en todo punto semejante a ti, hecho de mujer, hecho bajo la ley, eso viene de Gálatas 4:4, y todo a causa de que se hizo tú. Él toma posesión de tus pecados para hacerlos suyos propios. Luego tiernamente nos recoge y nos pone en sus espaldas y expone su pecho a la ira de Dios, siendo yo. Cuando hablamos de la ira de Dios, me gustaría también tomar unos momentos aquí para expresar lo siguiente, y lo estudiaremos más. Pero la ira de Dios generalmente la entendemos, o tenemos la tendencia a entenderla como es la ira humana. La ira humana lleva rabia, lleva enojo, lleva un deseo de cobrárselas, pero no así la ira de Dios. La ira de Dios en realidad es su santidad. Les explico un poco más. ¿Qué sucede cuando entramos a un cuarto completamente oscuro llevando una linterna y prendemos la linterna? La luz sale de allí del foco de la linterna. ¿Y qué pasa con la oscuridad? La luz acaba con la oscuridad, ¿verdad? La destruye, la aniquila, la fulmina. Eso es lo que sucede también con la santidad de Dios. Por eso nosotros no podemos aparecer o presentarnos delante de Dios siendo pecaminosos, porque su santidad nos fulminaría, nos destruiría, que es precisamente lo que sucederá también al final. La santidad de Dios, sin ser velada ya más, será expuesta delante de toda la humanidad, y aquellos que no han recibido el regalo de Cristo que les ha dado ya en su mano, sino que lo han rechazado, entonces quedarán expuestos completamente a la santidad de Dios y serán destruidos. Busquemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Allí habla de eso precisamente. 2 de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Sigan para adelante, si estaban en Romanos, sigan hacia Apocalipsis y pasarán por Gálatas, Filipenses, Colosenses y luego llegarán a Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Leo. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales serán castigados o destruidos, también es otra palabra que se usa, de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Por eso es que precisamente deseamos y necesitamos que nuestro carácter esté a la perfección, al tamaño, a la estatura de la perfección de Cristo, porque es de la única manera que nosotros, pecaminosos seres humanos como somos, podremos estar en presencia de Cristo y no ser fulminados. De allí que entonces Él se esfuerza tanto para darnos ese carácter de Cristo. Sigo leyendo otra vez en la mitad de ese párrafo donde íbamos. Porque la paga del pecado, amigos, es muerte. Y como Él murió siendo yo, así también yo debo morir. Vas a morir. Debemos ser plantados en la semejanza de su muerte, de acuerdo con Romanos 6:5. Esto es lo más natural, porque si Él fue hecho yo y Él ha sido plantado para morir, entonces yo también debo ser plantado. Él es uno conmigo. Entonces, así como Dios lo resucitó en el tercer día, así Dios también nos ha resucitado. Ya un acto hecho, consumado, nos ha resucitado juntos y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vayamos pues a Efesios capítulo 2. Yendo para atrás un poquito, Gálatas, Efesios, Filipenses. Efesios capítulo 2. Vamos del versículo 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto está en el pasado, ¿verdad? En el tiempo pasado de dar, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, en el tiempo pasado también, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Estamos allá representados. Tenemos un ser humano que es nuestro hermano y está sentado a la diestra de Dios Padre. Seguimos ahora. Generalmente tenemos ciertas imágenes en nuestra mente donde vemos a Cristo estar de pie delante del Padre como nuestro sumo sacerdote y abogado. Y yo junto a Él, y Él está ahí suplicando a mi favor. Amigos, hay un solo hombre parado delante de Dios, Jesucristo el justo, y nosotros estamos en Él, estamos escondidos en Cristo Jesús. Y así como Cristo vivió, ahora viviremos como Él lo hizo. Hemos vivido ya nuestra vida pasada en nuestro yo. Y Él estuvo allí con nosotros en esa vida miserable. Pero ahora que nos encontramos hasta el fondo de ese abismo en el que caímos, hasta el final del camino, a donde ya no encontramos salida, a donde todo lo que vemos es el caos de nuestra vida desperdiciada y no tenemos nada con lo cual cumplir las demandas de la ley, Él viene a nosotros y nos dice, aquí hay una nueva vida. Y esta vida nueva, ¿de quién es? Es tu vida, porque recuerda que Él era tú y como tú vivió una vida perfecta. Él no pecó,
ni fue hallado engaño en su boca. Fue una vida que agradó a Dios. Esa fue la vida que satisfizo las demandas de la ley. Pero es tu vida. Él la vivió como tú. Él fue tentado en todo punto, tal como tú eres, pero sin pecado. Esa vida de justicia perfecta ahora es tu vida. Si ahora crees que estás en Cristo Jesús, tenemos que permitirle. Así como decimos en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros. ¿Y cómo va a haber eso en nosotros? No de nosotros, sino permitiéndole a Cristo que ponga en nosotros ese mismo pensar. Y esa vida perfecta que Él vivió como tú, se presentará en el juicio. Y esa es la vida que el Padre ve cuando Jesús está de pie delante de Él. Así es como vivimos delante de Dios, porque Jesús es yo, Jesús es tú. Y Él se presenta delante de su Padre con una vida perfecta, la cual Él vivió como yo, como tú, como cada uno de nosotros. ¿Entiendes lo que estamos estudiando aquí? ¿Puedes ver cómo todo lo demás está empezando a tener sentido? ¿Cómo es que en Cristo no hay condenación, de acuerdo con Romanos 8:1? ¿Cómo es que en Cristo está mi justicia? En Cristo está mi santificación. En Cristo está mi redención. Cualquier cosa que Dios nos ha dado está en Cristo. Porque ahí, como yo, Dios se lo dio a su Hijo y así me lo dio a mí. Y mientras yo permanezca en Él, eso será mío. Todo mío. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18, si no tienen el capítulo impreso, entonces lo pueden buscar en sus Biblias. Si tienen el capítulo, allí está ya en la página 50. Segunda de Corintios 3:18. Creo que es un versículo con el cual estamos bastante familiarizados. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Y se pregunta aquí, ¿puedes entender ahora por qué dice mirando como en un espejo? Mirando como en un espejo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué dice mirando como en un espejo? Pero cuando miras en un espejo, ¿no te ves a ti mismo? Amigos, cuando el velo de la incredulidad sea quitado de nuestro rostro, veremos a Jesús. Veremos a tal sumo sacerdote que se hizo yo y se convirtió en mí. Y allí, mirando al espejo, no veo el reflejo de mí mismo, sino el destello de la vida de Jesús, que vivió como yo en mi nombre, una vida pura, santa, justa, y al yo contemplarla, viéndolo a él hacerle frente a mis tentaciones, sintiendo mis flaquezas y debilidades, inconscientemente seré transformado de gloria en gloria, para que esa misma vida perfecta que él vivió en mí y como yo, sea manifestada al mundo hoy. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso se encuentra en Primera de Juan 2:6. Puedes obtener esto solamente estando en Cristo Jesús. Aquellos que formarán parte del remanente final son los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué más? La fe de Jesús. Allí se nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, pero entendamos lo que dice allí. Cuando se dice que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios, no es porque ellos los guardan, ellos los cumplen, ellos lo obedecen. No podemos de nosotros mismos. Guardar, aquella palabra allí, guardar, que se entiende a veces como obedecer,
También quiere decir que los apreciamos, que los atesoramos, así como guardamos, por ejemplo, las fotos de nuestros padres, la Biblia que era de papá, el vestido que era de mamá, los guardamos, ¿verdad? No limpiamos el polvo con ello, no ponemos esa Biblia en cualquier parte que se moje, que se destruya. No, los guardamos. Así es como guardamos los mandamientos, los creemos, los atesoramos y guardamos también, ¿qué otra cosa? La fe, no la nuestra, la fe de Jesús, porque la nuestra no sirve. Es como nuestras justicias, ¿verdad? Como trapos de inmundicia. Por eso se dice allí que es la fe de Jesús la que guardamos. ¿Cómo puedes ser poseedor de algo que no es tuyo? A menos que Jesús se haya convertido en ti y allí como tú, Él ejerce tu fe y tú participas de eso. La fe pertenece a Jesús y tú solo puedes poseerla si eres partícipe de Él mismo. Únicamente si tú y Él son uno. Si quieren subrayar algo en ese capítulo, ahí tienen algo para subrayar. Para cerrar, no, perdón, me estaba saltando uno aquí. ¿Te estás afianzando de lo que hemos estudiado durante esta hora? Ruego a Dios que así sea, porque si nuestra fe se aferra de esto, levantaremos alas como águilas, porque entonces entenderemos cómo es que estamos en Jesucristo. ¿Estás en Cristo Jesús? Si así es, entonces no hay más condenación. Si crees que Jesús ha vivido tu vida perfectamente. Para cerrar, pasemos a Mateo 1:23. Mateo 1:23 y meditemos en una gema espiritual más. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado o traducido es Dios con nosotros. Ahora vamos a leer del boletín de la Conferencia General del año de 1895, el sermón número 14, por Alonzo T. Jones. Los últimos 5 párrafos de ese sermón. Comienzo a leer esas citas de los 5 últimos párrafos. Predicaba él y decía, leamos 2 textos. Él nos dice, separado de mí, no podés hacer nada. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? El otro dice de él mismo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esos 2 textos nos bastan por ahora. Explican todo el tema. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Y en esta situación el hombre no puede hacer nada. En sí mismo es rematadamente desvalido. Tal es la situación de quien está sin Dios. Jesucristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto muestra que el Señor Jesús se sitúa a sí mismo en este mundo, en la carne, en la naturaleza humana, precisamente tal como es el hombre que está sin Dios en este mundo. Se sitúa precisamente allí donde está el hombre perdido. Depuso su yo divino y se hizo nosotros. Y allí, en la condición desvalida en la que estamos nosotros sin Dios, recorrió el arriesgado camino para regresar a donde está Dios, llevándonos a nosotros con él. Fue un riesgo espantoso, pero gloria a Dios, sea dada a Dios. Venció, logró el objetivo y en él somos salvos. Cuando él estuvo donde estamos nosotros, dijo, yo en él pondré mi confianza. Esto es de Hebreos 2:13. Y esa confianza jamás resultó traicionada. En respuesta a esa confianza, el Padre moró en él y con él y lo guardó de pecar. ¿Quién fue él? Nosotros. De esa forma el Señor Jesús ha traído la fe divina a todo hombre en el mundo. Esa es la fe del Señor Jesús. Se trata de fe salvadora.
La fe no es algo que procede de nosotros mismos, mediante la cual creemos acerca de Él, sino que es algo con la que Él creyó, la fe que ejerció, que nos la otorga y que viene a ser nuestra, obrando en nosotros. El don de Dios. Eso es lo que significan estas palabras, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos guardan la fe de Jesús porque esa fe es una fe divina que el propio Cristo ejerció. La guardan, como dijimos antes, como una reliquia familiar, una cosa que es preciosa. Sigo leyendo todavía del sermón del hermano Jones, del pastor Jones. Él, siendo nosotros, nos trajo esa fe divina que salva el alma. Esa fe divina por medio de la cual podemos decir con Cristo, yo en Él pondré mi confianza. Entonces, poniendo así nuestra confianza en Él, esa confianza jamás será defraudada hoy como no lo fue entonces. En aquel entonces, Dios respondió a esa confianza e hizo morada con él. Y hoy, Dios también responderá a esa misma confianza, haciendo morada con nosotros. Dios moró con él y él fue nosotros. Por lo tanto, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pongan atención a este párrafo del sermón. Es precioso. Vuelvo a decir, por lo tanto, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios con él. Dios estuvo con él desde antes que el mundo existiera. Él pudo haber permanecido allí y no haber venido aquí para nada, y Dios habría estado con él igualmente y su nombre podría haber seguido siendo Dios con él. Él pudo haber venido a este mundo tal como él era en el cielo y su nombre habría continuado siendo Dios con él. Pero eso nunca habría podido ser Dios con nosotros. Pero lo que necesitábamos era Dios con nosotros. Dios con él no puede ayudarnos a menos que él sea nosotros. Pero en ello radica la bendición. Aquel que era uno de Dios vino a ser uno de nosotros. El que era Dios se hizo nosotros, a fin de que Dios con él significara Dios con nosotros. Oh, ese es su nombre, ese es su bendito nombre. Alegrémonos por siempre en su nombre, Dios con nosotros. Ese es el final de ese sermón y ahora viene el último párrafo del capítulo que estábamos estudiando. Dice, amigos, espero que ahora podamos comprender un poco más lo que significa estar en Cristo Jesús. Y a medida que obtengamos y apreciemos esta verdad, cuando la palabra de Dios nos diga que esto o aquello está en Él, sepamos que todo eso es nuestro. Aferrémonos a eso con la fe de Jesús, claro está, no con nuestra propia fe. Y solamente así podremos ser como el Hijo del Hombre, como Jesús. Recordemos que está escrito que Él se remontó como el sol por encima de todo. ¿Te gustaría remontar como las águilas? En Él podemos. Que Dios nos ayude a creer, que es mi oración. Amén. Con esto entonces hemos concluido el capítulo 3 del libro que estamos estudiando y como dije al principio estaremos entonces enviándoles a ustedes este fin de semana el capítulo 4 para que los que lo pueden imprimir lo tengan y los que lo quieren simplemente leer en sus teléfonos abriendo simplemente el archivo que les mandamos, pueden también hacerlo así. Así que vamos a arrodillarnos para orar y entonces luego tendremos tiempo para
despedirnos. Oremos. Amoroso Padre Celestial, qué bello el plan que la deidad hizo para rescatarnos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entenderlo un poco mejor al presentarnos la verdad que existe en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que hagamos como Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñar no quiere decir que vamos a tomar simplemente una vista de lo que hay y ya, ya lo vi. No. Escudriñar quiere decir que nos vamos a meter a lo profundo, vamos a excavar. Ayúdanos, Señor, para que así tomemos tu palabra, la escudriñemos y veamos todas las facetas que tú tienes allí para nosotros. Es así como tu Hijo entonces va a encontrar cabida en nuestros corazones y va a poder vivir esa vida que Él ya vivió por nosotros, la va a poder vivir en nosotros ahora de manera perfecta, completa, íntegra. Gracias, Señor, por tan bella verdad. En el nombre de Jesús. Amén.